Hola, vamos a realizar el siguiente ejercicio, el cual va a consistir en determinar la deflexión horizontal en el punto K del pórtico a través del método de trabajo virtual. Cuando trabajamos con este método debemos tener en cuenta de que debemos conocer las ecuaciones de las fuerzas internas debido a las cargas reales, pero también debemos conocer las ecuaciones de las fuerzas internas debido a las cargas virtuales. Bueno, vamos a establecer como paso número uno, hallar reacciones y establecer las ecuaciones de fuerzas internas debido a las cargas reales. Para ello vamos a utilizar un diagrama de cuerpo libre, el cual va a ser un gráfico que va a representar las fuerzas internas en cada tramo y cada nudo del pórtico. Para ello debemos separar por tramos las cargas actuantes como también las reacciones en los apoyos, de tal forma en que podamos analizar cada elemento de forma independiente. Aparte de esto, también se deben separar los nodos que estén presentes en el pórtico. Bueno, para poder hacer el respectivo equilibrio, lo primero que debemos hacer es hallar las reacciones. Antes de hallar las reacciones, vamos a puntualizar esta carga distribuida. Para ello debemos multiplicar el W por el L, que en este caso sería el valor de 30 kN sobre metro por 5 metros. Esto nos daría un valor de 150 kN, que sería nuestra carga puntual. Y esta carga puntual va a ir ubicada en L medios, que en este caso sería 5 dividido 2, que nos da un valor de 2.5 metros. Bueno, ya teniendo la carga distribuida puntualizada, lo que debemos o proceder a hacer es fijarnos en el tipo de apoyos que tenemos. En este caso tenemos lo que es un apoyo fijo y un apoyo móvil. El apoyo fijo va a contar con dos restricciones, una restricción horizontal y una restricción vertical. El apoyo móvil va a contar con solo una restricción, que es la vertical. Para ello debemos tener en cuenta que a la hora de hallar reacciones, en el caso de cuando son restricciones horizontales, las podemos suponer ya sea a la izquierda o a la derecha, y lo que son reacciones verticales las podemos suponer ya sea que vayan hacia arriba o vayan hacia abajo. En este caso, para las reacciones verticales, tanto del apoyo fijo como del apoyo móvil, vamos a suponer que van a ir hacia arriba. Aparte de esto, vamos a fijar como punto A donde está el apoyo fijo, y vamos a establecer como punto B donde está el apoyo móvil. Esto pues para tener puntos de referencia para poder hacer las respectivas sumatorias de momentos. Bueno, entonces vamos a empezar hallando la reacción BY, y para ello vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto A. Entonces vamos a establecer como convención de que si el momento gira de forma horaria va a ser positivo. Entonces empecemos analizando lo que es la fuerza de 50. Entonces podemos ver que respecto a este punto ella va a girar de forma horaria y va a estar ubicada a una distancia de 4 metros. Por lo tanto, este valor pues sería positivo. Luego nos fijamos en la fuerza de 150 y podemos ver que también respecto a este punto ella va a girar de forma horaria y va a estar ubicada a una distancia de 2.5 metros. Por lo tanto, también va a ir positivo. Luego nos fijamos en la reacción BY y podemos ver que respecto a este punto ella va a girar de forma antihoraria, por lo tanto iría negativa y va a estar ubicada a una distancia de 5 metros. Y por último analizamos lo que es el momento de 40 y podemos ver que ese momento va a girar de forma antihoraria respecto a ese punto, por lo tanto iría negativo. Entonces tenemos que BY va a ser igual a 50 por 4 más 150 por 2.5 menos 40, todo esto dividido sobre 5, y eso nos da un valor de 107. Como el valor nos da positivo, eso quiere decir de que la suposición de la reacción está bien, ya que cuando se supuso de que iba hacia arriba. Luego vamos a proceder a hallar la reacción de AY, y para ello vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a este punto que es el punto B. Entonces vamos a empezar analizando también la fuerza de 50 kN. Hay que recordar que estamos trabajando con la convención de que si el momento gira de forma horaria es positivo. Entonces, respecto a este
punto la fuerza de 50 va a girar de forma horaria y también va a estar ubicada a una distancia de 4 metros, por lo tanto va a ser positivo este valor. La fuerza de 150 respecto a este punto va a girar de forma antihoraria y va a estar ubicada a una distancia de 2.5, por lo tanto este valor va a ser negativo. Luego, la reacción a Y respecto a este punto va a girar de forma horaria y va a estar ubicada a una distancia de 5 metros, por lo tanto este valor va a ir positivo. Luego y por último está el momento de 40, que respecto a este punto va a girar de forma antihoraria, por lo tanto va a ir negativo. Entonces tenemos que Y va a ser igual a menos 50 por 4 más 150 por 2.5 más 40. Todo esto dividido entre 5 y eso nos va a dar igual a 43. Y ese valor, como nos da positivo, quiere decir de que la suposición que se hizo de que la reacción iba hacia arriba está correcto. Y por último, lo que debemos hacer es que debemos hallar la reacción en la horizontal en X, y lo podemos hacer ya sea por una sumatoria de fuerzas en X o deduciéndolo por equilibrio, ya que si acá tenemos una fuerza de 50 kilonewton para equilibrar las fuerzas horizontales, debe ir una fuerza en sentido contrario, pero con esta misma magnitud. Bueno, entonces después de hallar reacciones, lo que vamos a hacer es que debemos generar el respectivo equilibrio de cada nodo y cada elemento del diagrama de cuerpo libre. Para ello vamos a empezar desde el apoyo fijo y vamos a empezar equilibrando lo que son fuerzas horizontales. Entonces, para equilibrar esa fuerza horizontal de 50, lo que debemos hacer es que debemos ubicar en ese mismo nodo una fuerza en sentido contrario con la misma magnitud. Luego, al pasar al siguiente elemento, lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar una fuerza en sentido contrario al anterior, pero con la misma magnitud de 50. Luego, para equilibrar ese mismo elemento, lo que hacemos es que ubicamos una fuerza en sentido contrario, pero con la misma magnitud de 50. Luego, al pasar al siguiente nodo, lo que hacemos es que ubicamos una fuerza en sentido contrario al anterior, pero con la misma magnitud de 50. Como podemos ver, aquí en este nodo ya se acaban de equilibrar las fuerzas horizontales, ya que aquí se vuelven cero y pues no vamos a tener fuerzas horizontales en ninguno de los otros elementos. Además, cabe resaltar de que la fuerza horizontal en lo que es la columna va a actuar como fuerza cortante y cuando pasa la viga va a actuar como fuerza axial. Bueno, luego de haber equilibrado lo que son fuerzas horizontales, vamos a pasar a equilibrar lo que son fuerzas verticales. Para ello también lo vamos a empezar a hacer desde este nodo, desde el apoyo fijo, perdón, y pues vamos a empezar equilibrando lo que es la reacción de 43. Para ello lo que debemos hacer es que debemos ubicar una fuerza en sentido contrario con esa misma magnitud de 43. Luego, pues al pasar al siguiente elemento hacemos lo mismo, ubicamos una fuerza en sentido contrario con la misma magnitud de 43. Luego, para equilibrar ese mismo elemento, lo que hacemos es que ubicamos una fuerza en sentido contrario a la anterior, pero con la misma magnitud de 43. Luego, al equilibrar el siguiente nodo, lo que hacemos es que ubicamos una fuerza en sentido contrario a la anterior con la misma magnitud de 43. Luego, para equilibrar ese mismo nodo, lo que hacemos es que ubicamos una fuerza en sentido contrario a la anterior con la misma magnitud de 43. Luego, para pasar a la viga, lo que hacemos es que ubicamos una fuerza en sentido contrario a la anterior con la misma magnitud de 43. Y aquí, al pasar a la viga, ya debemos tener cuidado, ya que si vemos, tenemos una fuerza que va actuando hacia abajo de 150 kilonewton. Por lo tanto, para generar el respectivo equilibrio, deberíamos tener otra fuerza que vaya hacia arriba. Entonces, lo que debemos hacer es que debemos restar 150 menos 43 y eso nos daría un valor
de 107. Entonces, ese sería el valor con el que vamos a generar equilibrio en este punto. Entonces ya una fuerza que va hacia arriba con el valor de 107, y como podemos ver, la suma de 43 más 107 nos va a dar el valor de 150, por lo tanto ahí estaríamos equilibrando ese elemento. Luego pasamos al siguiente nodo con una fuerza en sentido contrario con la magnitud anterior, que fue la ya de 107. Y antes de continuar con los siguientes elementos, primero se debe generar lo que es el equilibrio de este elemento de aquí. Entonces, para ello vamos a ubicar una fuerza en sentido contrario a la de esa reacción con la misma magnitud de 107. Luego, para equilibrar el elemento siguiente, lo que hacemos es que ubicamos una fuerza en sentido contrario con la misma magnitud de 107. Luego, para equilibrar ese mismo elemento, lo que hacemos es que ponemos una fuerza en sentido contrario con la misma magnitud de 107. Luego, para equilibrar el nodo, lo que hacemos es que ponemos una fuerza en sentido contrario a la anterior con la misma magnitud de 107. Como podemos ver, aquí ya se ha equilibrado lo que son las fuerzas verticales, por lo tanto en este elemento de acá no vamos a tener fuerzas verticales. Hay que recordar que la fuerza vertical en lo que es la columna va a actuar como fuerza axial, y la fuerza vertical en lo que es la viga va a actuar como fuerza cortante. Bueno, luego de haber generado el respectivo equilibrio de lo que son fuerzas horizontales y fuerzas verticales, vamos a proceder a hacer el equilibrio de lo que son los momentos actuantes. Para ello vamos a empezar con este elemento de aquí. Entonces vamos a empezar a hacer sumatoria de momentos respecto a este punto. Y vamos a establecer como convención de que si el momento gira de forma horaria va a ser positivo. Como podemos ver en el diagrama de cuerpo libre, la única fuerza que va a generar un giro en la columna va a ser este cortante de 50 y lo va a generar de forma horaria. Por lo tanto, este valor va positivo y pues va a estar ubicado a una distancia de 4 metros. Entonces ese valor nos daría de 200. Como el momento nos da positivo, eso quiere decir que el momento cortante está girando de forma horaria. Entonces, para equilibrar ese momento actuante, lo que debemos hacer es que debemos ubicar un momento actuante en sentido contrario, pero con la misma magnitud. Entonces, eso quiere decir que debemos ubicar pues un momento en sentido antihorario. Luego, para pasar al siguiente elemento, debemos ubicar un momento en sentido contrario al anterior, pero con la misma magnitud. Luego, para equilibrar ese mismo nodo, lo que hacemos es que ubicamos un momento en sentido contrario al anterior, pero con la misma magnitud de 200. Luego, hacemos lo mismo. Para equilibrar el elemento siguiente, lo que hacemos es que ubicamos un momento en sentido contrario al anterior, pero con la misma magnitud de 200. Aquí, cuando ya pasamos a la viga, podemos ver que debemos volver a calcular el momento actuante, perdón. Entonces, para ello vamos a establecer la misma convención de que si el momento gira de forma horaria, pues es positivo, y vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a este punto aquí. Entonces, podemos ver que el momento de 200 respecto a ese punto pues va a girar de forma horaria, por lo tanto va a ir positivo. Podemos ver que el cortante de 43 respecto a ese punto también gira de forma horaria, por lo que va a ir positivo, y este va a estar ubicado pues a una distancia de 5 metros, entonces va a ir multiplicado por esto. Podemos ver que la carga puntual de 150 respecto a ese punto va a girar de forma antihoraria, por lo que va a ir negativa y va a estar ubicada respecto a ese punto a una distancia de 2.5. Ese valor nos va a dar un valor de
40. Como nos da positivo, eso quiere decir que el momento actuante pues está girando de forma horaria. Entonces, para equilibrar ese momento actuante, lo que debemos hacer es que debemos ubicar una fuerza en sentido, perdón, un momento en sentido contrario al momento actuante, y pues este debe tener la misma magnitud, que es la magnitud de 40. Luego pasamos a equilibrar el siguiente nodo, hacemos lo mismo, ubicamos un momento con la misma magnitud, pero en sentido contrario al anterior. Aquí, antes de continuar equilibrando ese nodo, lo que debemos hacer es que debemos calcular el momento actuante de este elemento de aquí. Pero como podemos ver en esta columna no tenemos cortante, por lo cual no tenemos ninguna fuerza que nos genere momento actuante, por lo cual el momento actuante de esta columna es 0. Entonces ya podemos pasar a continuar equilibrando este nodo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que ubicamos un momento en sentido contrario al anterior con la misma magnitud. Luego, a pasar al siguiente elemento, ubicamos un momento en sentido contrario al anterior, pero con la misma magnitud. Luego, para acabar de equilibrar ese momento, lo que hacemos es que ubicamos un momento en sentido contrario al anterior, pero con la misma magnitud de 40. Luego ubicamos, ya para finalizar, un momento en sentido contrario al anterior, pero con la misma magnitud de 40. Como podemos ver, pues ya aquí se generó el respectivo equilibrio, y ya los momentos pues en ese último nodo se vuelven 0. Entonces, luego de ya tener completo nuestro diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a proceder a hacer es a generar unos cortes con el objetivo de hallar lo que son las ecuaciones de momento de cortante y el respectivo valor de la fuerza axial que esté actuando en cada uno de los elementos del pórtico. Entonces, para ello vamos a establecer los siguientes cortes. Como corte número 1 o tramo número 1 vamos a establecer este elemento de aquí. Como tramo número 2 vamos a establecer este elemento de aquí. Como tramo número 3 vamos a establecer este elemento de aquí, y como tramo número 4 vamos a establecer este elemento de aquí. Entonces, en ese orden, pues vamos a proceder a sacar las respectivas ecuaciones. Además, cabe resaltar de que los cortes los vamos a hacer de izquierda a derecha. Bueno, entonces después de haber establecido nuestros tramos en el diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a proceder a hacer es que vamos a analizar cada tramo de forma individual. Esto con el objetivo de hallar lo que son ecuaciones de fuerzas internas. Recordemos que vamos a hallar ecuaciones de momento, de cortante, y vamos a encontrar el respectivo valor de la fuerza axial. Para esto vamos a empezar con el tramo número 1, y aquí es muy importante definir los límites que tienen nuestros tramos. Para este caso, pues el tramo número 1 corresponde a la columna, y este va a tener unos límites que van a ir desde 0 hasta 4. Bueno, aparte de esto, lo vamos a representar de forma horizontal, esto con el objetivo de poder verlo de una mejor manera. Los efectos que hemos traído pues son los efectos que hallamos en el diagrama de cuerpo libre. Además, debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que el corte lo estamos realizando de izquierda a derecha. Cuando realizamos el corte de izquierda a derecha y utilizamos la convención positiva, las fuerzas internas van a tener la siguiente suposición, que es esta de aquí. Entonces, el momento M sub E pues va a ir o va a girar de forma antihoraria, y el cortante B sub E pues va a ir hacia abajo. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar hallando M sub E, y para eso vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a este punto de aquí. Bueno, primero que todo vamos a establecer la convención de que si gira de forma horaria, pues este va a ser positivo. Entonces, vamos a empezar analizando M sub E. M sub E respecto a este punto pues va a girar de forma antihoraria, por lo tanto va a ir negativo. Pasamos a analizar lo que es el cortante de 50. Respecto a ese punto pues él va a girar en forma horaria, por lo tanto pues este valor va a ir positivo y va a estar multiplicado por una distancia que va a ser una distancia Z.
Entonces vamos a tener que M sub E va a ser igual a 50 por Z. Luego procedemos a hallar la ecuación del cortante. Para esto vamos a hacer sumatoria de fuerzas en y vamos a suponer de que si la fuerza va a ir hacia arriba es positivo. Entonces empezamos analizando el cortante de 50 como hacia arriba pues es positivo. Luego pasamos a analizar lo que es el cortante B sub E y como hacia abajo pues es negativo. Entonces tenemos de que B sub E pues va a ser igual a 50. Por último analizamos lo que es la fuerza axial. Como vemos aquí pues la fuerza va entrando al elemento y como se ve en el diagrama de cuerpo libre, pues es una fuerza que comprime ese elemento. Entonces, por lo tanto, va a ser una fuerza de compresión y vamos a representarla como con un signo negativo. Entonces, A sub E pues va a ser igual a menos 43. Entonces, estas serían las ecuaciones de fuerzas internas para lo que es el primer tramo. Bueno, entonces ya vamos a empezar a hacer lo correspondiente al tramo número 2. Este tramo pues ya va a corresponder a una de las partes de la viga y va a tener como límites que va a ir desde 0 hasta 5. Recordemos que los efectos pues los estamos trayendo el diagrama de cuerpo libre y que los cortes los estamos haciendo de izquierda a derecha. Esto es muy importante porque pues de esta forma suponemos nuestras fuerzas internas. Entonces, utilizando la misma convención anterior que vimos en el tramo 1, vamos a suponer que el momento M sub E pues va a girar de forma antihoraria y que el cortante B sub E pues va a ir hacia abajo. Bueno, como el corte se está haciendo de izquierda a derecha, vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a este punto. Entonces, vamos a hallar M sub E. Para esto, pues hacemos la sumatoria de momentos y vamos a empezar suponiendo que si el momento gira de forma horaria, pues este va a ser positivo. Entonces, empecemos y vamos a empezar con el primer momento que es este aquí, que es el de 200. Pues si vemos respecto a ese punto, pues él va a girar de forma horaria, por lo tanto ese valor va a ir positivo y luego pues procedemos a analizar lo que es este cortante de 43 y podemos ver que respecto a ese punto él va a girar de forma horaria, por lo tanto el valor también va a ir positivo y este va a estar multiplicado por una distancia Z. Luego debemos analizar lo que es la carga distribuida y aquí debemos tener en cuenta cómo se puntualiza este tipo de carga. Entonces recordemos que va a ser W por L, entonces en este caso sería el valor de 30 por Z. También recordemos cómo se ubica, se va a ubicar a L medios y en este caso sería Z medios. Entonces, la carga puntual va a ir hacia abajo y si podemos ver respecto a este punto, ella va a girar en sentido contrario a la suposición, entonces pues el valor iría negativo, entonces nos quedaría 30 por Z por Z medios. Luego analizamos lo que es el momento M sub E y podemos ver que respecto a este punto pues él va a girar en sentido contrario, es decir, de forma antihoraria y por lo tanto iría negativo. Eso lo igualamos a 0 y obtenemos lo siguiente, que M sub E va a ser igual a 15 Z cuadrado más 43 Z más 200. Bueno. Luego procedemos a hallar lo que es el cortante B sub E. Para ello vamos a establecer una sumatoria de fuerzas en y vamos a suponer de que si la fuerza va hacia arriba va a ser positivo. Entonces empezamos analizando lo que es el cortante B sub E, pues él va hacia abajo, por lo tanto pues es contrario a nuestra suposición, iría negativo. Luego analizamos el cortante de 43, él va hacia arriba y pues esto va acorde a la suposición, entonces este valor va positivo. Luego analizamos la carga distribuida, pero recordemos que la debemos puntualizar. Para ello pues va a ser W por L y en este caso pues sería 30 por Z y recordemos que la carga distribuida va a ir hacia abajo, entonces ese valor iría negativo. Entonces vamos a tener que B sub E pues va a ser igual a menos 30Z más 43. Por último, analizamos lo que es la fuerza axial y como pudimos ver pues en el diagrama de cuerpo libre para este tramo pues no se obtuvo fuerza axial, por lo tanto pues este valor va a ser 0. Entonces tenemos que A sub E pues va a ser igual a 0. Entonces estas serían las ecuaciones de las fuerzas internas correspondientes a lo que es el tramo número 2.
Bueno, entonces vamos a empezar a hacer lo correspondiente a lo que es el tramo número 3. Recordemos que el tramo número 3 corresponde a la segunda columna y va a tener como límites que va a ir desde 0 hasta 4. Recordemos también que los efectos los estamos trayendo desde el diagrama de cuerpo libre y que los cortes los estamos haciendo de izquierda a derecha. Entonces vamos a suponer que nuestras fuerzas internas van a ir de la siguiente forma. El momento M sub E pues va a girar de forma antihoraria y el cortante B sub E pues va a ir hacia abajo. Bueno, vamos a empezar calculando lo que es el momento M sub E y como podemos darnos cuenta en nuestro corte no tenemos ninguna fuerza ya sea vertical o ningún momento pues que nos genere algún efecto. Por lo tanto, M sub E va a ser igual a 0. Luego pues procedemos a hallar lo que es el cortante B sub E y también nos podemos dar cuenta de que no tenemos ninguna fuerza vertical, por lo tanto el cortante B sub E va a ser igual a 0. Y por último procedemos a hallar lo que es la fuerza axial y nos podemos dar cuenta de que en este elemento sí tenemos una fuerza de 107 que llega al elemento y como vimos en el diagrama de cuerpo libre pues es una fuerza que comprime este elemento. Por lo tanto pues va a ser una fuerza de compresión y la vamos a representar con un signo negativo. Por lo tanto vamos a tener que la fuerza axial sub E pues va a ser igual a menos 107. Y pues estas serían nuestras ecuaciones de fuerzas internas para lo que es el tramo número 3. Por último, pues vamos a hacer lo correspondiente al tramo número 4, el cual corresponde pues al último elemento de la viga y este pues va a tener unos límites que van a ir desde 0 hasta 1. Recordemos que los efectos los estamos trayendo del diagrama de cuerpo libre y que nuestro corte va a ir de izquierda a derecha. Entonces vamos a suponer que el momento M sub E pues va a girar de forma antihoraria y el cortante B sub E pues va a ir hacia abajo. Entonces para hallar lo que es el momento M sub E vamos a hacer una sumatoria de fuerzas y para esto vamos a establecer como convención pues de que si el momento gira de forma horaria pues va a ser positivo. Recordemos que hacemos sumatoria de momentos respecto a este punto. Entonces vamos a tener que el momento M sub E respecto a ese punto pues va a girar de forma antihoraria, por lo tanto pues va a ir negativo y tenemos que el momento de 40 respecto a ese punto pues va a girar de forma horaria, por lo tanto pues ese valor va a ir positivo. Entonces tenemos que M sub E pues va a ser igual a 40. Luego procedemos a hallar lo que es el cortante B sub E y como vemos pues no tenemos ninguna carga o fuerza vertical, por lo tanto pues nuestro cortante B sub E pues va a ser igual a 0. Luego procedemos a calcular lo que es la fuerza axial. Como también miramos en nuestro corte, pues no contamos con ella, por lo tanto nuestra fuerza axial a su E pues va a ser igual a 0. Entonces estas serían las ecuaciones para lo que corresponde al tramo número 4. Entonces ya hemos hallado las ecuaciones de las fuerzas internas para los 4 tramos de nuestro sistema real. Bueno, después de haber terminado el paso número 1, vamos a proceder con lo que es el paso número 2, el cual va a consistir en hallar reacciones y establecer las ecuaciones de fuerzas internas debido a lo que es la carga virtual. Aquí vamos a generar un nuevo sistema, el cual va a consistir en el mismo pórtico con las mismas medidas y con los mismos apoyos. Aquí vamos a tener en cuenta de que debemos obviar lo que son las cargas reales que teníamos en el paso número 1, ya que en este nuevo sistema solo debemos tener en cuenta la carga virtual que vayamos a poner. Bueno, teniendo en cuenta esto, hay algo muy importante a decir y es que el valor de la carga virtual va a ser de 1. Esta carga virtual la vamos a poder ubicar ya sea de forma horizontal o de forma vertical. Además, la vamos a poder ubicar en cualquier punto en donde queramos hallar la deformación. El enunciado del ejercicio específicamente nos pedía la deformación en este punto K y nos pedía la deformación horizontal. Por lo tanto, pues vamos a poner una carga horizontal con un valor de 1 en este punto. Vamos a utilizar pues
el mismo criterio anterior. Vamos a completar el diagrama de cuerpo libre, esto pues con el objetivo de sacar lo que son las ecuaciones de momento, de cortante y el respectivo valor de la fuerza axial en este sistema. Bueno, entonces vamos a empezar primero con lo que son las reacciones. Recordemos que contamos con lo que es un apoyo fijo y un apoyo móvil. El apoyo fijo va a tener dos restricciones, una restricción horizontal y una restricción vertical. El apoyo móvil va a contar con solo una restricción que va a ser la vertical. Hay que recordar pues que para suponer estas restricciones ya podemos, en el caso de vertical las podemos suponer que van hacia arriba o van hacia abajo, y en el caso de las horizontales las podemos suponer de que van hacia la derecha o van hacia la izquierda. Para esto pues vamos a hacer lo mismo del paso anterior, una sumatoria de momentos, y pues para lo que es el apoyo fijo vamos a suponer que la carga vertical va hacia abajo, y para lo que es el apoyo móvil vamos a suponer que la carga va a ir hacia arriba. Bueno, recordemos que donde estaba el apoyo fijo lo establecimos como punto A y donde estaba el apoyo móvil lo establecimos como punto B. Entonces vamos a empezar con la primera sumatoria de momentos, que va a ser respecto al punto A. Vamos a establecer que si el momento gira de forma horaria va a ser positivo. Entonces vamos a comenzar analizando la carga virtual de valor de 1 respecto a este momento, pues ella va a girar de forma horaria y va a estar ubicada a una distancia de 4 metros. La reacción BY va a girar de forma antihoraria y va a estar ubicada a una distancia de 5 metros. Esto lo igualamos a 0, pues ya que no tenemos ninguna otra carga que genere momento. Entonces BY va a ser igual a 1 por 4 sobre 5 y esto nos va a dar un valor de 0,8, lo que quiere decir que nuestra suposición está bien, ya que va a ir hacia arriba esta reacción. Luego procedemos a hacer momento en B. También hacemos la misma suposición de que si el momento pues gira de forma horaria va a ser positivo. Empezamos analizando la primera carga, que es la carga de 1. Esta va a girar de forma horaria respecto al punto B. Y va a estar ubicado a una distancia de 4 metros. Después procedemos a analizar la reacción AY. Esta va a girar de forma antihoraria respecto a este punto y va a estar ubicado a una distancia de 5 metros. Y esto lo igualamos a 0, pues ya que no tenemos ninguna otra fuerza. Entonces AY va a ser igual a 1 por 4 sobre 5 y eso nos va a dar 0,8. Como nos da positivo, eso quiere indicar que la suposición que hicimos es correcta y si va hacia abajo esta reacción. Por último, pues ya hallamos la reacción en la parte horizontal. Puede ser por una sumatoria de fuerzas en X o simplemente pues lo podemos deducir por equilibrio, ya que si acá tenemos una fuerza horizontal con un valor de 1, pues acá debemos tener una fuerza en sentido contrario con esta misma magnitud. Bueno, entonces después de haber hallado las reacciones vamos a proceder a hacer el respectivo equilibrio de cada nodo y cada elemento de nuestro sistema. Para ello vamos a empezar equilibrando lo que son las fuerzas horizontales y vamos a empezar desde el apoyo fijo. Entonces, para equilibrar esa fuerza de 1, lo que hacemos es que ubicamos una fuerza en sentido contrario con la misma magnitud. Luego, para equilibrar el siguiente elemento, hacemos lo mismo, ubicamos una fuerza en sentido contrario a la anterior con la misma magnitud de 1. Luego, para equilibrar ese mismo elemento, lo que hacemos es que ubicamos una fuerza en sentido contrario a la anterior con la misma magnitud de 1. Luego, para equilibrar lo que es el nodo K, ubicamos una fuerza en sentido contrario a la anterior con la misma magnitud de 1. Como podemos ver, aquí ya en este nodo K se cancelan las dos fuerzas horizontales y aquí se vuelven 0. Por lo tanto, en el resto de elementos y nodos, pues no vamos a tener fuerza horizontal. Hay que recordar que la fuerza horizontal en lo que es la columna va a actuar como fuerza cortante y en lo que es la viga va a actuar como fuerza axial. Bueno, luego de haber hecho el respectivo equilibrio de las fuerzas horizontales, vamos a pasar con las fuerzas verticales. Para ello, pues también vamos a empezar desde el apoyo fijo y pues vamos a empezar equilibrando la reacción de 0,8.
Para ello debemos hacer lo mismo, debemos ubicar una fuerza en sentido contrario, pero con la misma magnitud. Luego, para equilibrar el elemento siguiente, ubicamos una fuerza en sentido contrario a la anterior con la misma magnitud de 0,8. Luego, para equilibrar ese mismo elemento, ubicamos una fuerza en sentido contrario a la anterior con la misma magnitud de 0,8. Luego, para equilibrar el nodo K, hacemos lo mismo. Ubicamos una fuerza en sentido contrario a la anterior con la misma magnitud de 0,8. Luego, para equilibrar ese mismo nodo, ubicamos una fuerza en sentido contrario a la anterior con la misma magnitud de 0,8. Luego, para equilibrar ya lo correspondiente a la viga, hacemos lo mismo, ubicamos una fuerza en sentido contrario a la anterior con la misma magnitud de 0,8. Luego, para equilibrar ese mismo elemento, lo que hacemos es que ubicamos una fuerza en sentido contrario a la anterior con la misma magnitud de 0,8. Luego, para equilibrar el siguiente nodo, hacemos lo mismo, ubicamos una fuerza en sentido contrario al anterior con la misma magnitud de 0,8. Antes de seguir con el equilibrio de ese nodo, debemos hacer el respectivo equilibrio de este elemento de aquí. Para ello, pues vamos a equilibrar la reacción de 0,8 que corresponde al apoyo móvil. Para eso, pues ubicamos una fuerza en sentido contrario con la misma magnitud de 0,8. Luego pasamos al siguiente elemento ubicando una fuerza en sentido contrario al anterior con la misma magnitud de 0,8. Luego, para equilibrar ese mismo elemento, lo que hacemos es que ubicamos una fuerza en sentido contrario al anterior con la misma magnitud de 0,8. Y por último, acabamos de equilibrar ese nodo ubicando una fuerza en sentido contrario al anterior con la misma magnitud de 0,8. Como podemos ver, ya aquí en este nodo se nos vuelven cero lo que son las fuerzas verticales, por lo tanto este último elemento y nodo pues no van a tener fuerza vertical. Hay que tener claro que la fuerza vertical en lo que es la viga va a actuar como cortante y en lo que es la columna va a actuar como fuerza axial. Bueno, entonces después de haber equilibrado lo que son las fuerzas horizontales y las fuerzas verticales, vamos a proceder a equilibrar lo que corresponde a los momentos actuantes de cada elemento y cada nodo. Entonces vamos a empezar con este primer elemento de aquí. Vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a este punto y vamos a establecer de que si el momento gira de forma horaria va a ser positivo. Entonces, si hacemos sumatoria de momentos respecto a este punto, podemos ver que la única fuerza que haría girar ese elemento es el cortante de 1 y lo haría girar de forma horaria, por lo tanto este valor iría positivo y pues va a estar multiplicado por una distancia de 4 metros. Entonces ese momento actuante, ese elemento, pues daría igual a 4. Como nos dio positivo, pues este va a girar de forma horaria. Entonces, para equilibrar ese momento actuante, lo que debemos hacer es que debemos ubicar un momento en sentido contrario, pero con la misma magnitud de 4. Luego, para equilibrar el elemento siguiente, hacemos lo mismo. Ubicamos un momento en sentido contrario al anterior con la misma magnitud de 4. Luego, para equilibrar ese mismo nodo K, ubicamos un momento en sentido contrario al anterior, pero con la misma magnitud de 4. Luego, para equilibrar el siguiente elemento, ubicamos un momento en sentido contrario al anterior, con la misma magnitud de 4. Aquí ya debemos volver a calcular nuestro momento actuante y pues para ello vamos a hacer otra sumatoria de momentos. También vamos a hacer respecto a este punto aquí y vamos a establecer como convención de que si el momento gira de forma horaria pues va a ser positivo. Entonces si hacemos momento respecto a ese punto podemos ver que el momento de 4 pues va a girar de forma
horaria, por lo que va a ir positivo. Y si vemos la fuerza cortante de 0,8 respecto a ese punto, va a girar de forma antihoraria, por lo tanto ese valor iría negativo y pues va a estar ubicado a una distancia de 5 metros. Entonces ese valor, como podemos ver, pues nos va a dar 0, por lo tanto en este punto de aquí ya hemos acabado de equilibrar pues lo que son los momentos actuantes de cada elemento. Por lo tanto, el resto de elementos inodos pues no va a tener momentos. Bueno, ya teniendo nuestro diagrama de cuerpo libre completo, lo que debemos hacer es que debemos proceder a sacar los respectivos cortes o tramos para sacar lo que son las ecuaciones de momento y cortante y pues el respectivo valor de fuerza axial de cada elemento. Entonces, algo muy importante a decir es que cuando trabajamos con este sistema, los cortes que se hagan tanto en el sistema virtual como en el sistema real deben ser los mismos, deben tener los mismos límites. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer es que vamos a establecer los mismos tramos que se establecieron en el paso 1. Entonces, como tramo número 1 o corte número 1, vamos a establecer esta parte de aquí. Como tramo número 2 o corte número 2, vamos a establecer este de aquí. Como tramo número 3 vamos a establecer este elemento de aquí y como tramo número 4 vamos a establecer este de aquí. Bueno, entonces después de haber ya establecido nuestros tramos en nuestro diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a proceder a hacer es que vamos a establecer las ecuaciones de fuerzas internas debido a las cargas virtuales en cada uno de nuestros tramos. Para esto pues los vamos a evaluar de forma individual. Recordemos que los tramos deben tener los mismos límites tanto en el sistema real como en el sistema virtual. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, vamos a proceder con el primer tramo que corresponde a la primera columna. Este pues va a ir desde 0 hasta 4 y vamos a tener lo siguiente. Recordemos que lo vamos a ver de forma horizontal, esto con el objetivo pues de visualizarlo de una mejor manera. Aparte de esto, pues los efectos los vamos a traer desde el diagrama de cuerpo libre y recordemos que el corte lo estamos haciendo de izquierda a derecha, por lo tanto vamos a tener la siguiente convención para lo que son las fuerzas internas. Entonces el momento MB pues va a girar de forma antihoraria y el cortante B sub E pues va a ir hacia abajo. Entonces, para hallar lo que es MB, vamos a hacer sumatoria de momentos y la vamos a hacer respecto a este punto de aquí. Entonces, empecemos. Primero, pues establezcamos como convención de que si el momento gira de forma horaria, pues va a ser positivo. Entonces, empecemos analizando este cortante de 1. Respecto a ese punto, ese cortante pues de 1 va a girar de forma horaria, por lo tanto va a ir positivo y va a estar multiplicado por una distancia z. Luego analizamos el momento MB. Respecto a ese punto, pues él va a girar de forma antihoraria, por lo tanto va a ir negativo. Entonces tenemos que MB pues va a ser igual a Z. Luego vamos a hallar el cortante B sub B. Para esto hacemos una sumatoria de fuerzas en y vamos a suponer que si la fuerza va hacia arriba, pues va a ser positivo. Entonces vamos a empezar analizando el cortante de 1, como va hacia arriba, pues va a ser positivo. Luego analizamos el cortante B sub B, como va hacia abajo, va a ser negativo. Entonces tenemos que B sub B va a ser igual a 1. Luego, por último, analizamos lo que es ya la fuerza axial. Para esto, pues nos fijamos aquí y tenemos una fuerza de 0,8 que va saliendo del elemento. Como pudimos ver en el diagrama de cuerpo libre, pues esa es una fuerza que va a generar tensión en esa columna, pues por lo tanto es una fuerza tensión. Entonces vamos a tener que la fuerza axial a sub B va a ser igual a 0,8. Entonces aquí tenemos las ecuaciones de las fuerzas internas para lo que corresponde al primer tramo. Entonces continuamos con lo correspondiente al tramo número 2, pues este va a representar el primer elemento de la viga y recordemos que pues este elemento va a tener unos límites que van a ir desde 0 hasta 5, los efectos pues son traídos del diagrama de cuerpo libre y otra vez el corte que estamos haciendo es de izquierda a derecha,
Por lo tanto, vamos a suponer de que el momento M sub B pues va a girar de forma antihoraria y el cortante B sub B pues va a ir hacia abajo. Entonces vamos a empezar hallando lo que es el momento M sub B. Para esto pues vamos a hacer una sumatoria de momentos y vamos a establecer de que si el momento pues gira de forma horaria va a ser positivo. Entonces empecemos analizando este momento de 4 y podemos ver que respecto a este punto de aquí pues él va a girar de forma horaria, por lo tanto pues el valor va a ir positivo. Luego analizamos este cortante de 0.8 y podemos ver que respecto a ese punto pues él va a girar de forma antihoraria, por lo tanto ese valor va a ir negativo y va a estar multiplicado por una distancia que va a ser z. Por último, analizamos lo que es el momento M sub B y podemos ver que respecto a ese punto, pues él va a girar de forma antihoraria, por lo tanto el valor va a ir negativo. Eso lo igualamos a 0 y obtenemos que M sub B va a ser igual a menos 0.8 por Z más 4. Luego pasamos a analizar lo que es el cortante B sub B. Para ello, pues establecemos una sumatoria de fuerzas en Y establecemos la siguiente convención de que si va hacia arriba, pues va a ser positivo. Entonces empezamos analizando lo que es el cortante de 0.8. Podemos ver que este va hacia abajo, por lo tanto, pues ese valor va a ser negativo. Luego analizamos lo que es el cortante B sub B y podemos ver que va hacia abajo, por lo tanto ese valor va negativo. Eso lo igualamos a 0 y obtenemos que B sub B va a ser igual a menos 0.8. Por último, analizamos lo que va a ser la carga axial. Como podemos darnos cuenta, nuestro corte pues no se cuenta con ella, por lo tanto A sub B va a ser igual a 0. Y estas serían las ecuaciones de las fuerzas internas para el tramo número 2. Bueno, entonces vamos a continuar con lo correspondiente al tramo número 3. Este va a corresponder a la segunda columna y va a tener como límites que va a ir desde 0 hasta 4. Recordemos que los efectos son traídos del diagrama de cuerpo libre y que nuestro corte va de izquierda a derecha. Para ello, pues vamos a suponer que las fuerzas internas van a ir en el siguiente sentido. El momento M sub E pues va a girar de forma antihoraria y el cortante B sub B va a ir hacia abajo. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues vamos a empezar a hallar lo que es el momento M sub B. Como nos podemos dar cuenta, en nuestro sistema no tenemos ni momento ni ninguna fuerza que nos genere momento, por lo tanto el valor de M sub B va a ser igual a 0. También nos podemos dar cuenta de que para hallar B sub B no tenemos ninguna fuerza vertical, por lo tanto pues este valor va a ser igual a 0. Y por último, para hallar lo que es la fuerza axial, podemos darnos cuenta de que tenemos una fuerza que entra al elemento que es de 0.8 y como vimos en el diagrama de cuerpo libre, pues es una fuerza que va a comprimir este elemento. Entonces la vamos a representar con el signo negativo. Entonces tenemos que A sub B pues va a ser igual a menos 0.8. Entonces estas serían las ecuaciones correspondientes al tramo número 3. Bueno, entonces vamos a hacer lo correspondiente a nuestro último tramo, que es el tramo número 4 y va a corresponder pues a la última parte de la viga. Recordemos que sus límites pues van a ir desde 0 hasta 1. También recordemos pues que los efectos son traídos del diagrama de cuerpo libre y que nuestro corte lo estamos haciendo de izquierda a derecha. Por ello pues hacemos la siguiente suposición de las fuerzas internas, que el momento M sub B pues va a girar en sentido antihorario, y el cortante B sub B va a ir hacia abajo. Entonces, como podemos ver, en nuestro corte no tenemos ninguna fuerza, ya sea axial, ya sea de momento o ya sea vertical. Por lo tanto, tenemos lo siguiente: el momento M sub B va a ser igual a 0, el cortante B sub B va a ser igual a 0 y la fuerza axial A sub B va a ser igual a 0. Entonces, estas serían las ecuaciones correspondientes al tramo número 4. Ya habiendo completado lo que es el paso número 1 y el paso número 2, ya hemos hallado las ecuaciones de las fuerzas internas correspondiente a lo que es el sistema real y correspondiente a lo que es el sistema virtual. Bueno, como paso número 3 vamos a tener que hallar el área, así como la inercia de la columna y de la viga.
Pues aquí se muestran las secciones transversales proporcionadas por el enunciado del ejercicio y vamos a empezar con la sección de la columna. Vamos a empezar calculando su área, la cual pues va a ser base por altura, entonces va a ser 0.35 por el valor de 0.30. Esto nos va a dar igual a 0.105 metros cuadrados. Bueno, ya para sacar lo que es la inercia vamos a tener la siguiente fórmula, que es base por altura al cubo sobre 12. Bueno, aquí hay que tener en cuenta de que a la columna, tanto en el sistema real como en el sistema virtual, se le está aplicando una fuerza horizontal. Por lo tanto, la base que se tome a la hora de sacar la inercia debe ser perpendicular a esta fuerza. Y esa medida es la de 0.35. Entonces vamos a reemplazar aquí donde está base 0.35. La altura se debe tomar como la medida paralela a la línea de acción de la fuerza. En este caso es de 0.30. Bueno, y este valor pues nos va a dar de 7.875 por 10 elevado a la menos 4. Y pues esto va a tener unidades en metros elevado a la 4. Bueno, ya pasamos a lo que es el área de la viga, ya pasamos a lo que es la sección de la viga. Aquí pues también vamos a tener que hallar el área. El área pues va a ser igual a 0.40 por el valor de 0.35 y esto pues va a ser igual a 0.14 metros elevado al cuadrado. Para sacar la inercia vamos a tener en cuenta la misma fórmula anterior, la cual va a ser pues base por altura al cubo sobre 12. Como base vamos a tomar la medida de 0.35 y como altura pues vamos a tomar la medida de 0.40. Esto pues nos va a dar como resultado 1.867 por 10 elevado a la menos 3. Esto va a estar en unidades de metro a la 4. Bueno, como cuarto y último paso vamos a hallar la deflexión horizontal en el punto K. Para esto pues vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Vamos a tener la primera fórmula, que es la de efecto axial, la segunda fórmula, que es la de efecto cortante, y la tercera fórmula, que es de efecto aflexión. Bueno, antes de empezar con los cálculos tenemos un resumen. En el resumen pues vamos a encontrar el respectivo tramo y su respectivo límite. Aparte de esto, en color vino tinto vamos a encontrar las ecuaciones de las fuerzas internas debido a lo que son las cargas reales. En color morado vamos a encontrar las ecuaciones de las fuerzas internas debido a lo que son las cargas virtuales. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, que los tramos que están encerrados en los cuadritos de color rojo van a corresponder a lo que son las columnas. Por lo tanto, ahí vamos a encontrar lo que es el área de la columna y la inercia de la columna. Los tramos que están encerrados en color negro van a corresponder a la viga, por lo que vamos a encontrar lo que es el área de la viga y la inercia correspondiente a la viga. Aquí vamos a tener lo siguiente, vamos a tener lo que es el módulo de elasticidad, el cual pues, fue proporcionado ya por el enunciado del ejercicio, y vamos a tener lo que es el factor de forma, que es sacado por tabla, el cual pues lo vamos a utilizar en la ecuación número 2, que es la de efecto cortante. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer lo siguiente, vamos a analizar cada efecto de forma individual y para ello vamos a empezar con lo que es el efecto axial. Entonces,
para hallar este efecto tenemos la siguiente ecuación que nos dice lo siguiente, que la deformación axial va a ser igual a la integral definida que va a ir desde 0 hasta L y va a estar compuesta de los siguientes términos. P sub B va a ser la ecuación de la fuerza axial en el sistema virtual por F sub E, que va a ser la ecuación de la fuerza axial en el sistema real. Y esto va a estar dividido entre A, que va a ser el área del tramo, y va a estar multiplicado por E, que va a ser el módulo de elasticidad. Y todo esto pues va a estar multiplicado por un diferencial de Z. Hay algo que debemos tener claro y es que la deformación axial va a ser la sumatoria de lo siguiente, va a ser la sumatoria de la deformación axial que nos den el tramo 1 más la deformación axial que nos den el tramo 2 más la deformación axial que nos den el tramo 3 más la deformación axial que nos den el tramo 4. Entonces, para establecer qué tramos vamos a sumar, vamos a mirar lo siguiente. ¿En qué tramos tenemos fuerza axial, tanto en el sistema real como en el sistema virtual? Entonces, vamos a pasar analizando cada tramo. Entonces, tenemos que en el tramo 1 tenemos fuerza axial en el sistema real, también tenemos fuerza axial en el sistema virtual. Podemos ver que en el tramo 2 nuestra fuerza axial tanto en el sistema real como en el sistema virtual es igual a 0. Por lo tanto, pues podemos obviar este tramo de la sumatoria. Bueno, pasamos a analizar el tramo 3. Vemos que tiene fuerza axial en el sistema real y también tiene fuerza axial en el sistema virtual. Y podemos ver que el último tramo, que es el 4, también sucede lo mismo que en el 2, que nuestra fuerza axial, tanto en el sistema virtual como en el sistema real, pues es igual a 0. Por lo tanto, los tramos que vamos a obviar de esta sumatoria va a ser el tramo número 2 y el tramo número 4. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a establecer que la deformación axial va a ser igual al tramo 1 más el tramo 3. Entonces vamos a empezar reemplazando los valores en esta ecuación correspondientes a cada tramo. Entonces empecemos con lo que corresponde al tramo número 1. Como límites, pues vamos a reemplazar los límites que teníamos en nuestro corte. Entonces, en este caso, el tramo número va a ir de 0 hasta 4. Luego en la fórmula nos dice que lo primero que debemos hacer es que debemos poner la fuerza axial del sistema virtual y ese valor pues es de 0.8. Lo debemos multiplicar por la fuerza axial que hallemos en el sistema real y ese valor que nos dio es de menos 43, entonces nos quedaría 0.8 por menos 43. Luego nos dice que lo debemos dividir entre el área del tramo. Recordemos que el tramo número 1 va a hacer referencia a lo que es la columna, entonces lo vamos a tener que poner el área pues allá para la columna, que en este caso pues es de 0.105. Luego esto lo vamos a multiplicar por el módulo de elasticidad, que es de 21.000 por 10 a la 3. Y esto pues por el diferencial de Z. Luego sumamos esto más el tramo 3. Entonces hacemos lo mismo para el tramo 3. Lo primero que hacemos es que establecemos los límites de la integral de acuerdo pues a los límites que tenemos de nuestro tramo. Entonces tenemos que va a ir desde 0 hasta 4. Luego reemplazamos el valor de la fuerza en el sistema virtual, que en este caso es de menos 0.8. Luego lo multiplicamos por la fuerza axial en el sistema real, que en este caso es de menos 107. Entonces nos quedaría menos 0.8 por menos 107. Luego esto lo vamos a dividir sobre lo que es el área por el módulo de elasticidad. Recordemos que el tramo número 3 también corresponde a una columna, por lo tanto pues va a ir la respectiva área que se halló para la columna, entonces va a ser igual a 0.105. Esto multiplicado por el módulo de elasticidad, que es de 21.000 por 10 a la 3 kilopascales, esto por el diferencial de Z. Entonces
tenemos que para la primera integral nos va a dar un valor de menos 6.240 por 10 a la menos 5. Para la segunda integral, que corresponde al tramo número 3, nos va a dar un valor de menos 553 por 10 a la menos 4. Entonces hacemos esta suma y tenemos que la deformación axial va a ser igual a 9.288 por 10 a la menos 5. Entonces vamos a proceder con lo que es el segundo efecto, que va a ser el efecto cortante. Para hallar este efecto vamos a tener la siguiente fórmula. Nos dice que la deformación por cortante va a ser igual a la integral definida que va a ir desde 0 hasta L con los siguientes términos. B sub B va a ser el cortante en el sistema virtual, esto multiplicado por 2.5 por un factor de forma que ya nos fue proporcionado por el ejercicio, por B sub E. B sub E pues va a ser el cortante en el sistema real. Esto pues dividió ya sea la respectiva área del tramo por el módulo de elasticidad y todo esto va a estar multiplicado por un diferencial de Z. Entonces vamos a tener lo mismo que en el efecto axial. La deformación por cortante pues va a ser igual a la deformación por cortante del tramo 1 más la deformación por cortante del tramo número 2 más la deformación por cortante del tramo número 3 más la deformación por cortante del tramo número 4. Entonces vamos a empezar a analizar cada tramo de forma individual y vamos a decir en qué tramo tenemos cortante en el sistema real y en el sistema virtual. Entonces empecemos con el tramo número 1. Podemos ver que tenemos cortante en el sistema real, también tenemos cortante en el sistema virtual. Pasamos al tramo número 2, tenemos cortante en el sistema real, tenemos cortante en el sistema virtual. Pasamos al tramo número 3 y podemos ver que en el sistema real y en el sistema virtual los cortantes son iguales a 0. Pasamos al tramo número 4 y podemos ver que en el sistema real y en el sistema virtual los cortantes son igual a 0. Por lo tanto, podemos obviar de esta sumatoria lo que es el tramo 3 y el tramo número 4. Entonces vamos a tener lo siguiente, que la deformación por cortante va a ser igual al tramo número 1 más el tramo número 2. Entonces vamos a empezar a reemplazar los valores de la fórmula. Lo primero que vamos a hacer es para el tramo número 1. Entonces los límites, pues como ya sabemos de la integral, lo vamos a establecer de acuerdo a los límites que hayamos puesto en nuestro tramo. Entonces vamos a empezar. El límite del tramo número 1 dice que va desde 0 hasta 4. Lo primero que nos dice la fórmula es que debemos poner el cortante virtual. Para este caso, el cortante es tiene un valor de 1, que es este valor que vamos a reemplazar aquí, lo debemos multiplicar por 2.5 por el factor de forma, que es este factor de aquí que ya nos fue dado, que es de 1.2. Esto lo debemos multiplicar por el cortante en el sistema real, que en este caso es de 50, y esto lo debemos dividir entre el área. Recordemos que el tramo número 1 corresponde pues a lo que es una columna, entonces lo vamos a poner la respectiva área de esta, que el valor es de 0.105. Y esto lo vamos a multiplicar por lo que es el módulo de elasticidad, que es 21.000 por 10 a la 3 kilopascales. Esto todo por dz, más el tramo número 2. Entonces, lo primero que hacemos es que reemplazamos los límites de la integral. Recordemos que para este tramo tenemos que los límites van desde 0 hasta 5. Entonces, reemplazamos acá desde 0 hasta 5. Lo primero que nos dice la fórmula es que debemos poner el cortante virtual. Para este caso, el cortante virtual pues es de menos 0.8, que es este valor que reemplazamos aquí, por 2.5 por el factor de forma, que es el mismo factor de forma para todos, que es de 1.2, que ya nos fue proporcionado, por el cortante en el sistema real, que es el siguiente, menos 30z más 43. Luego debemos dividir
sobre la respectiva área por el módulo de elasticidad. Recordemos que el tramo número 2 corresponde a lo que es la viga, por lo tanto aquí debemos poner el área de la viga, que es de 0.14. Y esto pues lo multiplicamos por el módulo de elasticidad, que es de 21.000 por 10 a la 3 kilopascales. Todo esto por dz y nos da el siguiente valor. Para el tramo número 1 nos da que es de 2.721 por 10 a la menos 4, más el valor que nos da para el tramo número 2, que es de 1.306 por 10 a la menos 4, y eso nos da, esa suma nos da igual a 4.027 por 10 a la menos 4. Entonces ese sería el valor de nuestra deformación por cortante. Bueno, entonces vamos a proceder a calcular el tercer efecto, que es el efecto por flexión, con la siguiente fórmula que nos dice que la deformación por flexión va a ser igual a la integral definida, que va a ir desde 0 hasta L, con los siguientes términos. M sub B va a significar la ecuación de momento en el sistema virtual, por M sub E, que va a significar la ecuación de momento en el sistema real. Esto va a estar dividido entre E, que es el módulo de elasticidad, por I, que va a ser la inercia de cada tramo. Esto pues va a estar multiplicado todo por dz. Entonces, M sub E va a ser igual a lo siguiente, a la deformación por flexión del tramo 1 más la deformación por flexión del tramo número 2 más la deformación por flexión del tramo número 3 más la deformación por flexión del tramo número 4. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en los pasos anteriores, para los efectos anteriores, perdón, de buscar los tramos en los que tengamos tanto, digamos en este caso, ecuación de momento, tanto en el sistema real como en el sistema virtual. Entonces empecemos con lo que corresponde al tramo número 1. Para el tramo número 1 tenemos ecuación de momento en el sistema real, también tenemos ecuación de momento en el sistema virtual. Para el tramo número 2 tenemos ecuación de momento para el sistema real y tenemos ecuación de momento para el sistema virtual. En el tramo número 3 no tenemos, o sea, el valor es 0 tanto para el sistema real como para el sistema virtual. En el tramo número 4 tenemos ecuación de momento en el sistema real, pero en el tramo número pero en lo que es el sistema virtual, pues es igual a 0. Por lo tanto, pues ese valor sería igual a 0. Entonces vamos a poder obviar lo que es el tramo número 3 y el tramo número 4. Bueno, entonces, de acuerdo a lo anterior, vamos a establecer que la deformación por flexión va a ser igual al tramo 1 más el tramo 2. Entonces vamos a empezar reemplazando los valores en el tramo 1. Primero establezcamos los límites de la integral, que van a ir de acuerdo a los límites del corte en el tramo 1. Entonces nos dicen que van de 0 a 4. Luego la fórmula nos dice que primero debemos poner la ecuación de momento en el sistema virtual. En este caso es igual a z, entonces ponemos z por la ecuación de momento en el sistema real. En este caso pues es 50z. Entonces vamos a tener que va a ser z por 50z. Esto dividido la inercia. Recordemos que el tramo número 1 hace referencia a una columna, por lo tanto debemos poner la inercia que hayamos para la columna. Entonces tenemos, reemplazando ese valor, que es 7.875 por 10 a la menos 4. Esto multiplicado lo que es el módulo de elasticidad, que es de 21.000 por 10 a la 3, más el tramo número 2 que vamos a proceder a reemplazarlo. Entonces, primero establecemos los límites de la integral. Recordemos pues que los límites van de acuerdo a los límites que se establecieron para el corte. Entonces tenemos que ir desde 0 hasta 5. Primero la fórmula nos dice que reemplacemos la ecuación de momento en el sistema virtual y tenemos que va a ser de menos 0.8z más 4. Luego nos dice que lo multipliquemos
por la ecuación de momento en el sistema real, la cual es menos 15z cuadrado más 43z más 200. Esto sobre la respectiva inercia. Recordemos que el tramo número 2 es una viga, entonces debemos poner la inercia que se halló para la viga. Reemplazando este valor, pues tenemos que es 1.867 por 10 a la menos 3, esto multiplicado pues lo que es el módulo de elasticidad. Entonces tenemos que va a ser 21.000 por 10 a la 3. Esto nos va a dar como resultado para el tramo número 1 0.0645 más lo que nos dio para el tramo número 2, que es 0.0533. Y eso nos va a dar igual a 0.1178, que va a corresponder pues a la deformación por flexión. Bueno, entonces ya para finalizar el ejercicio, pues procedemos a hallar la deflexión horizontal en el nodo K. Entonces, esa deflexión horizontal va a ser igual a la deformación por la fuerza axial más la deformación por cortante más la deformación por flexión. Y de acuerdo pues a los resultados que ya hallamos anteriormente, vamos a tener lo siguiente, que va a ser 9.288 por 10 a la menos 5 más 4.027 por 10 a la menos 4 más 0.1178, y eso nos va a dar un valor de 0.1182 metros, que va a corresponder a lo que es la deflexión horizontal en el nodo K. Algo muy importante a resaltar es que debemos tener cuidado con las unidades, ya que hemos venido trabajando con lo que son kilonewton y metro. Por lo tanto, a la hora de reemplazar en lo que son las integrales, estas unidades deben concordar unas con otras para poder hacer la respectiva cancelación de unidades. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.